Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Leo. Bueno, mi queridísimo Leo, pues ya sabes que vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos es en el tema sentimental, hablaremos de fechas, si es posible, y os daré también una serie de mensajes. Leo, comenzamos. En el trabajo, Leo, vas a firmar algo muy importante en el trabajo, es un cambio muy positivo para ti. Leo, en un principio, cuando esto se te avecina, ten en cuenta que tú no tienes claro si firmar o no firmar. Yo te diría que adelante. Leo, que no estáis trabajando, te digo lo mismo. Vas a hacer un cambio, o se va a dar un cambio. Mira, fíjate, te lo voy a explicar mejor. Tú no pensabas que ibas a entrar en un lugar del pasado. No lo pensabas así. Pero aquí dicen que sí. Que vas a volver a un lugar del pasado y a trabajar en un lugar del pasado. Más, me sale una firma clarísimamente. Y yo te diría, esa firma se puede dar perfectamente, aunque tú sepas algo antes, se puede dar perfectamente en el mes de octubre. Los Leo que tenéis un negocio, tienes una confusión o tienes un desasosiego porque no llega un dinero. Hay que esperar, Leo. Hay que esperar. ¿Ese dinero llegará? Sí. ¿Llegarás a la estabilidad en tu negocio? Sí. Pero debes de esperar. Muy importante, Leo. Vamos a continuar. Continuamos, mi queridísimo Leo, con la economía. Seguimos con tu economía, Leo. Bueno, como antes ha salido cierta confusión con algún tema económico, nerviosismo porque no llega algo, pero mira, aquí dicen que ya mismo, 7-8 días aproximadamente, llega ese dinero. Los que estéis con la venta de algo, también llega ese dinero, llega esa venta o se da esa venta, firma importante con ese dinero de por medio. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Leo que estáis solteros. Leo que estáis solteros. El pasado no puede venir a quitarte las penas, Leo. El pasado no puede venir a quitarte las penas. Lo que es que tú tienes que protegerte del pasado. Tienes que protegerte de esa serie de personas, Leo. Déjate llevar, muy importante. Ahora mismo me sale ese pensamiento con el tema con personas del pasado. Entonces, ¿crees que la persona que a ti te podría sacar de una situación, de un pensamiento, de una negatividad, es una persona del pasado o muy similar a la del pasado? Y no es así, dicen que estás teniendo un pensamiento erróneo, Leo. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo que estáis solteros. Tú tienes un bloqueo, y este bloqueo tú deberías de tratar de eliminarlo de tu vida, bien cambiando de pensamiento o bien abriéndote a conocer a otras personas, bien. Yo te voy a hablar de la persona que sale de cara a futuro, y antes de esta persona quiero que sepas que tienes que hablar con tu pasado. Pero la persona que llega después de hablar con tu pasado o de vivir otra pequeña etapa, y digo pequeña porque es mínima, de vivir esa pequeña etapa con tu pasado, la próxima persona que venga sí es la persona que llega a tu vida para quedarse. Con mucha conexión entre vosotros dos, una persona muy afín a ti, Leo, y
incluso tú podrías pensar que sois almas gemelas. Vamos a seguir. Mi queridísimo Leo. Solteros. Mucha inestabilidad, pero la inestabilidad que yo veo es por eso, por la persona del pasado, ¿no? Mira, aquí dicen, Leo, la persona que llega a tu vida no es del mismo lugar del cual tú resides y que es una persona que tiene cargas familiares. Leo, esta persona llega para cambiar tu vida y para que tú rompas con el pasado. Para que rompas con esas comunicaciones que en el momento que estás conociendo a esta persona nueva te inestabilizan y sale claramente. O sea que tú cuando conozcas a esta persona nueva posiblemente estés hablando todavía con el pasado. Esta persona dicen que será un poquito, puede ser, creo que puede ser un poquito más joven que tú, Leo. No mucho, pero sí sale como un poquito más joven que tú. Es alguien separada también, pero con formalidad, ¿vale? Separada con formalidad. Y es alguien que está, te voy dando detalles, intentando arreglar algo con una vivienda. Te doy detalles para cuando tú conozcas a esta persona, sepas identificarla. Vamos a continuar, mi queridísimo Leo. Continuamos. Leo, que estáis solteros. Deja de dudar ya si el pasado es para ti o no es para ti. Creo que hay una voz interior que tienes que te lo dice claro, que no es para ti. Sí. Yo estoy en lo cierto y esta persona nueva aparece en 3 meses en tu vida. En 3 meses vas a cambiar tu vida totalmente. Y no te lo voy a pintar de que va a ser fácil. Porque cuando uno tiene cierto enganche no es fácil, Vamos a seguir. Leo, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Leo que estáis casados en convivencia y Leo que estáis de novietes. Leo, casados en convivencia y novios. Estás buscando una salida, pero aquí dicen, realmente la unión que tienes con la persona con la cual estás, no te deja ver más allá. O sea, que tú puedes hablar mucho o puedes pensar mucho de que necesitas una salida, pero esto es de boca, no es de corazón realmente, ¿no? Entonces, aquí dicen, Leo, esa oportunidad de salida la tendrás, pero también te digo que o Leo o pareja de Leo, que sopa y tetas no puede ser. Y tú te darás cuenta que saliendo o teniendo ese espacio que necesitas, como que no puedes compaginar ese espacio y tener una relación normal, o el espacio o una relación normal. Las dos cosas no se pueden, dicen. Vamos a seguir. Mi queridísimo Leo. Leo, casados en convivencia y novios. Tú no tomarás una decisión clara ahora mismo. A día de hoy no vas a tomar una decisión clara. La irás tomando poco a poco en tu relación, Leo. Pero ahora mismo no hay una... te frena muchas cosas. Entonces,
En el caso de tomar una decisión sería muy lenta. Muy lenta, muy lenta. O sea, es que no te puedo dar ni tiempo a día de hoy, Leo. Y es que entonces, claro, aquí no me está saliendo esa decisión tomada ni esa separación. Mira, veo cambios entre vosotros a raíz de asuntos con hijos. Cambios entre vosotros a raíz de asuntos con hijos. Leo, luego en otro caso me dice, Leo, necesitas a veces tener una ilusión más en tu vida. Parece ser que no tienes ilusión en la relación la cual tienes. No está esa ilusión. Quizás tú quieras que esta persona con la cual estás te provoque esa ilusión y no sabes cómo decirlo, cómo hacerlo, porque claro, yo al ver que yo en un futuro te puedo decir que no veo una separación como tal, ahora mismo, a día de hoy, ojo, las energías cambian. Es que, Emma, mira, tu tirada es muy rara. Te voy a decir algo. Si en algún momento de tu vida tú, Leo, te separarás de esta persona, dicen que tú, por lo que sea, provocarías otro encuentro. Como que provocarías otro encuentro. O intentarías continuar después. Sale aquí. Vamos a seguir. Vamos a ver. Vamos a hacer una tirada más general. Porque es cierto, Leo, que tu tirada está saliendo un poco rara. Pero quizás es por como la confusión de... por cómo estás o por la confusión de pensamientos que tienes. Leo, mira, a finales de año dicen las cartas que se pueden producir cambios en vuestra vida donde habrá mentiras por ambas partes. Por ambas partes, pero esto tenemos que esperar, esto se va a dar en diciembre. Mentiras por ambas partes y relacionadas con personas con el pasado. Pero en ningún momento me están hablando de infidelidad, me están hablando de mentiras. Relacionadas o con personas del pasado o con situaciones del pasado. Pero esto no provoca tampoco una separación, es lo que yo te digo, es que tampoco estoy viendo una separación aquí. Vamos a ver qué más. Leo, de todas maneras, cuando pase esto me vais contando, a ver, Leo, casados en convivencia y novios. Tenéis mucha confusión, vosotros no estáis ahora mismo para tomar decisiones. Porque no estáis pensando con claridad. Entonces no podéis o no debéis de tomar una decisión. Porque mira, finalmente vas a caer al mismo punto. Así que Leo, plantéate muy bien las cosas. Vamos a seguir con ese mensaje especial del amor. Mi queridísimo Leo. Ese mensaje especial del amor te dice, mantén la calma. Mantén la calma. Sabes perfectamente que tienes a alguien observando, pero no debes dejarte llevar por tus impulsos, solo debes de mantener la calma. Eso es lo que te dicen. Leo, ya me contarás. Vamos a seguir con la salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general, mi queridísimo Leo. Leo, en la salud. Si tienes náuseas, nervios, o tú notas que algo en tu aparato digestivo no está funcionando bien, pues es el momento de pasar por el médico, Leo. Ya me contaréis, ¿vale? Vamos a seguir ahora sí con ese mensaje general.
Tu mensaje general, Leo. Los inconvenientes que te vengan en la vida no es porque alguien te los ha puesto. Es porque tienen que venir para que tú puedas fluir en otras cosas. Entonces, este tipo de inconvenientes que tú estás teniendo a día de hoy dicen que son necesarios para tu fluir, para tu estabilidad de cara a futuro, Leo. Te quiero dar un número, te voy a dar el número 18 para esta semana, Leo. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Leo, que te mando un besito fuerte. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.